El Alzheimer está ya considerado como la gran epidemia del siglo XXI, una enfermedad silenciosa que llega casi sin avisar y que nos quita lo más valioso que tenemos, nuestra memoria. La memoria que es nuestra identidad, la memoria que nos cuenta quiénes somos y que nos enseña cómo vivir. En España hay más de 800.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad. Cuando el Alzheimer aparece, nuestra manera de habitar cambia irremediablemente y, de repente, los espacios y las formas dejan de tener el sentido habitual. Nuestra relación con el entorno es otra. ¿Es posible que la arquitectura nos ayude a afrontar esta pérdida de la identidad? ¿Qué puede hacer el diseño por nuestra memoria? Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Comenzamos. Bienvenido a El Abrigo, hoy con Santiago Quesada. ¿Cómo diseñar un espacio para una persona que se levanta todos los días en un lugar diferente? ¿Cuáles son las necesidades de un habitante con Alzheimer? En definitiva, ¿cómo proyectar para la ausencia de memoria? Son algunas de las preguntas que se hace a diario el grupo de investigación de Healthy Architecture and City, un grupo fundado en la Universidad de Sevilla hace ya 8 años y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y la de sus cuidadores a través de la arquitectura y el diseño. Para contárnoslo, tenemos hoy con nosotros a Santiago Quesada, responsable de este grupo de investigación, arquitecto y profesor titular de la Universidad de Sevilla. Santiago, bienvenido al Abrigo. Gracias, muchas gracias. Santiago, iremos desgranándolo poco a poco, pero quiero comenzar haciéndote una pregunta muy directa. ¿Pueden la arquitectura y el diseño ayudarnos a convivir con la pérdida de memoria? Sí, sin duda, a través de un diseño particular y adaptado y personalizado a las necesidades del colectivo de este colectivo de personas. También hay que distinguir que hay distintos tipos de memoria, la memoria semántica, la memoria de habilidades. Entonces, estas personas lo que van perdiendo poco a poco, según la fase de la enfermedad, es la memoria semántica. Una pregunta quizás un poco más complicada, que no sé realmente si forma parte de vuestros estudios, Santiago. ¿Podría un diseño adecuado de los espacios ayudarnos en un momento dado a frenar o a retrasar el deterioro cognitivo? Sí, puede retrasar ayudándolo en el sentido de estimular cognitivamente a las personas, cognitiva y sensorialmente a las personas, es decir, frenar determinados estímulos o sobreestímulos que le causan estrés, confusión, excitación, etcétera, y creando entornos con esos estímulos equilibrados que favorezcan un poquito más la percepción sensorial que tienen o creen reminiscencias de determinados recuerdos, de determinados ambientes, de determinados ámbitos, ¿no? En el sentido de que puede estimular o puede favorecer que el día a día o las actividades instrumentales de la vida diaria que llevan a cabo estas personas favorezca el desarrollarla adecuadamente. Entonces, en ese sentido, puede frenar, entre comillas, el desarrollo de la enfermedad, en el sentido de que lo estimula sensorialmente o cognitivamente a tener una vida como más autónoma en su día a día, pero siempre dejando claro que evidentemente no cura, o sea, la arquitectura no es terapéutica. Como decíamos al comienzo de este episodio, el Alzheimer se considera ya una epidemia y lamentablemente llega cada vez a personas más jóvenes. Hay diagnósticos que comienzan incluso a los 50 años y podemos imaginar en este sentido, Santiago, cómo la llegada de la enfermedad altera las condiciones de vida y la convivencia en el espacio de toda la unidad familiar. Para llevar a cabo vuestras investigaciones, vosotros, por esto, imagino, tenéis en cuenta todo el contexto y todos los implicados. Trabajáis con los enfermos, pero también desde el punto de vista de los cuidadores, de los familiares. Sí, sin duda. Bueno, también tengo que decir que esto es un trabajo multidisciplinar, es decir, no solamente trabajamos arquitectos, sino también ingenieros de la edificación, médicos, etcétera, ¿no? Entonces,
porque es un problema tan complejo que necesita la unión de distintas disciplinas, eso es inapelable. Entonces, efectivamente, no solamente trabajamos con cómo el enfermo percibe y vive el espacio, sino también con la componente de su familia o de la familia y de sus cuidadores. O sea, porque al final el Alzheimer es una moneda con dos caras. Entonces hay que tener en cuenta no solamente las necesidades del enfermo en sí, sino también de sus familiares, ¿no? De su entorno más inmediato. Cuando a una persona le diagnostican Alzheimer, evidentemente, si todavía vive en un entorno familiar, el entorno cambia irremediablemente o va a ir cambiando irremediablemente a lo largo del tiempo. Entonces eso cambia las condiciones de vida, por así decirlo. Y entonces en ese sentido en el que nosotros trabajamos para intentar adaptar viviendas o la vivienda o entornos domésticos a esas nuevas necesidades. Por supuesto, y teniendo como fin global el bienestar de la persona, podríamos decir, Santiago, que la seguridad y la accesibilidad son dos de los ejes fundamentales de vuestro trabajo. ¿Son estas las pautas más necesarias para que cualquier persona pueda habitar un espacio? Bueno, sí, seguridad y accesibilidad son básicas, un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, un entorno seguro, a mayor seguridad, mayor libertad. O sea, lo que se busca es que la persona sea lo más autónoma e independiente posible, siempre en un entorno de máxima seguridad. O sea, seguridad y accesibilidad son requisitos inalienables e indispensables. Pero yo añadiría no solamente para personas con enfermedad de Alzheimer, sino también para otros colectivos. Sí, accesibilidad para todos, diseño universal. Eso es algo que es irrenunciable y es un objetivo al que la sociedad debería de tender. Y, por supuesto, claro, un entorno seguro es siempre un entorno más accesible. Pero la característica que diferencia los entornos para este tipo de personas es la personalización. Es decir, habría que decir que hay que tener en cuenta la seguridad, la accesibilidad y también la personalización. ¿Por qué? Porque un hogar, una casa es un almacén de recuerdos. Es un almacén de recuerdos. Entonces, en la medida, uno de los problemas que tienen los enfermos de Alzheimer es su propia identidad, es decir, saber quiénes son, dónde pertenecen, a qué pertenecen. Entonces, un hogar y una casa es ese almacén de recuerdos y entonces la personalización o la adaptación a las necesidades de cada persona concreta son fundamentales. Sabemos que el deterioro de la memoria y el Alzheimer concretamente pasa por varios estadios. Hablemos de un estadio inicial o intermedio. ¿Cuáles serían en líneas generales, Santiago, los parámetros arquitectónicos y de diseño que más influyen en el día a día de una persona con Alzheimer? Una de las cosas que estamos estudiando son cuál es el espacio que usa el enfermo desde que se le diagnostica la enfermedad hasta su fase última. Entonces, las primeras fases usa toda la casa. Usa el jardín, usa la terraza, usa la azotea, usa toda la casa. Y esos espacios que va usando se van restringiendo poco a poco. En un estado inicial empieza a influir la iluminación, empieza a influir el ruido, etcétera. Y en un estadio intermedio, problemas con la seguridad, problemas con encontrar los objetos de uso diario, problemas en el baño, hay dos habitaciones que son especialmente problemáticas porque son especialmente peligrosas, entre comillas, para este colectivo, como son el baño y la cocina, ¿no? Entonces, claro, si queremos mantener su día a día de una forma autónoma, hay que tener especial precaución con los objetos y con estas estancias, ¿no? Pues en el baño, evidentemente, no solamente, cuando se diagnostica muchas veces, lo hemos encontrado en las investigaciones que la primera acción que se hace, no solamente con este colectivo, sino en general con las personas de la tercera edad, es cambiar la bañera por la ducha. Evidentemente eso es un elemento que hay que hacer, pero no solamente ese, sino hay otros factores que también hay que trabajar. Por ejemplo, para este colectivo los espejos son un problema. Es decir, porque no se reconocen a sí mismos. Entonces, claro, cuando una persona está en un baño, que es un acto íntimo, ¿no? Cree que hay otra persona ahí, con lo cual entra en pánico. Entonces, ¿qué pasa eso? Pues que la familia
muchas veces o quitan los espejos o los tapan o los ocultan. Otro problema, por ejemplo, las puertas. Las puertas muchas veces no saben cómo se abren las puertas, intentan abrirlas por las bisagras, con lo cual se pillan los dedos. Entonces, y lo que he comentado antes del agua caliente, es decir, no tienen noción de que se están quemando, por así decirlo, con el agua caliente. Con lo cual, claro, hay que poner grifos con termostatos con una temperatura determinada para que no exceda esa temperatura. El que se deje el grifo abierto con el tapón puesto, con lo cual se genera una posible inundación, etcétera, ¿no? Eso son algunos ejemplos de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir en el baño, aparte de posibles resbalones, por material poco adecuado en el suelo, etcétera. En la cocina, bueno, el que no encuentran, por ejemplo, los objetos, es decir, como están en los armarios, por eso es importante, como están en los armarios, no recuerdan dónde ha dejado la cafetera o dónde ha dejado un plato determinado o un cubierto. Entonces, claro, los sitios donde se guardan esas, pues tienen que ser visibles, ¿no? Visibles al ojo para que se encuentren rápidamente. También detectores de gas, bueno, en el caso del gas, detectores de gas, en el caso para las cocinas de escape de gas, o directamente cambiar la cocina de gas por una de eléctrica, ¿no? El tacto también es muy importante, es decir, evitar superficies excesivamente lisas y brillantes, materiales cálidos, etcétera, que vayan reconociendo su día a día. Y en la etapa avanzada cambia por completo, porque la etapa avanzada, si una familia decide que, bueno, pues que su familiar o su pareja siga en la casa, llega un momento donde la dependencia es casi total. También habría que buscar dentro de la casa que haya diagonales cruzadas, vistas cruzadas, para que la persona vea y sea vista por su familiar. O sea, haya diagonales cruzadas. Cuando esté dentro del baño en un momento determinado, en el inodoro, también esté siendo controlada por la otra persona, por su familiar, ¿no? Que no quede en un habitáculo estanco. Evidentemente manteniendo su intimidad, ¿no? O sea, que él tiene que sentir que hay una intimidad obvia, ¿no? Tanto para la higiene, el lavado, etcétera, ¿no? Pero con un control del familiar, estoy diciendo, y cuando ya llega a una fase muy avanzada. Entonces, cuando llega a la fase muy avanzada, el uso de los espacios domésticos se limitan al dormitorio y al baño. Entonces, claro, esa adaptación, esa prevención es importante. Se entiende que cuando a una persona le diagnostican de Alzheimer hay otras muchas prioridades, pero prever ese desarrollo durante un tiempo que va a ser 10, 15 años es importante. O sea que cuando una persona le diagnostican Alzheimer y sus familiares, pues es importante que piensen cuál va a ser la estrategia, cómo van a afrontar la enfermedad, no solamente desde el punto de vista farmacológico, que es obvio, tratamiento con el neurólogo, etcétera, sino de tratamientos no farmacológicos, ¿no? Santiago, nos has dicho que en vuestros estudios se ha comprobado cómo la iluminación natural y la temperatura son dos de los factores que más influyen en el bienestar de las personas con Alzheimer. ¿Por qué es tan importante? En algún que otro ensayo que hemos hecho con este colectivo de personas en Málaga, fue muy curioso cómo reaccionaban cuando lo llevábamos a edificios a ver qué emociones, a edificios emblemáticos de arquitectura moderna en la ciudad de Málaga. Es decir, hicimos ensayos, experimentos llevándolos a un museo, a un colegio con los niños allí trabajando, estando, a un colegio, a una iglesia y también a la Universidad Laboral de Málaga, que está en un lugar verde bastante bonito, ¿no? Y es curioso cómo en el sitio donde menos a gusto se nos mostraron o se encontraron era en el lugar que no había iluminación natural, que era en el museo. Es decir, se sentían incómodos, querían salir. Y sin embargo, los sitios con más iluminación
se sentían como más a gusto, más mucho más confort, ¿no? La iluminación natural es importante, es muy importante. Es decir, la relación con el exterior, con la luz del sol. Hay que tener en cuenta que el sol al final también es un elemento de orientación. Y luego también la iluminación artificial. La regulación de la iluminación artificial también es importante tenerla en cuenta porque afecta a los ritmos circadianos. También podemos con la iluminación provocar una segregación mayor de melatonina, es decir, a través de determinada, es decir, la luz verde fomenta mucha más relajación, fomenta una segregación de melatonina, lo digo para los temas de sueño, etcétera. O sea que con la iluminación artificial también se puede trabajar. Pero la iluminación es un parámetro muy importante. Y luego otro parámetro importante es la temperatura con la humedad, ¿no? El confort climático. También hace que la persona se sienta como más confortable, como más a gusto en un lugar. Podemos decir, claro, esto es extrapolable al resto de la sociedad, efectivamente. Lo que ocurre cuando investigamos y cuando estamos investigando con este colectivo es que nos damos cuenta mucho más rápidamente de peculiaridades que pasan desapercibidas para el resto de las personas. Uno de los principales objetivos para los que vosotros trabajáis es poder mantener la independencia de estas personas lo máximo posible. Imagino, Santiago, que en esto la tecnología estará jugando un papel muy importante ya. Fundamental. Sí, la tecnología es fundamental. Hemos llegado ya a un grado de desarrollo que nos permite diseñar un entorno protésico que apoye a las personas con demencia de Alzheimer, evidentemente adaptándose a la realidad de cada caso. Se puede diseñar un espacio personalizado a las necesidades del paciente. Después, obviamente, de evaluar su estado, sus déficits, sus capacidades, podemos hacer un entorno que dé una respuesta protésica que sea capaz de mantener sus capacidades y apoyar las que se están deteriorando. Es decir, será una prótesis proporcionalmente más compleja conforme más sea la pérdida cognitiva. Puedo poner un ejemplo. La persona, como he dicho antes, pierde la memoria semántica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo digo la palabra baño, pues todos recordamos, todos nos hacemos una imagen mental o del último baño que hemos estado o del baño de nuestra casa. Pero estas personas no. Entonces no recuerdan dónde está el baño. Sin embargo, podemos hacer, pero no pierden la memoria de habilidades. Es decir, que le podemos seguir enseñando a hacer determinadas actividades. Esto quiere decir que si cuando se levanten a buscar el baño por la noche podemos conducirle a dónde está el baño por una línea de luces LED que estén o bien en la pared o bien en el suelo. Por ejemplo, y ahora, bueno, con la introducción de la inteligencia artificial hace un par de años, que está apenas iniciando, pero evidentemente va a ser también una revolución en el aspecto tecnológico. Es decir, ahora ya no hace falta programar, como se hacía con la domótica, enciende la calefacción, apaga la calefacción. Ahora simplemente con decir tengo un poco de frío, el entorno es capaz de reconocer esa frase y adaptar la calefacción o el aire acondicionado a tus necesidades. Es decir, la tecnología va a significar o está ya significando, tenemos un grado de desarrollo tecnológico en el que podemos hacer que el entorno interactúe con la persona. Incluso, Santiago, creo que disponéis de programas de realidad virtual con los que se puede configurar una vivienda. Sí. Trabajamos con la realidad virtual, que es también una herramienta tecnológica importante porque, claro, eso nos permite cambiar un entorno sin necesidad de hacer obra y de visualizarlo. Es decir, nos permite, por ejemplo, lo que he dicho antes de la evolución de una casa desde que se le diagnostica la enfermedad o la adaptación hasta las etapas finales, eso se puede ya visualizar. De hecho, lo hemos hecho con un prototipo, es decir, cómo a partir de una casa convencional de 3 dormitorios, un baño y una cocina y un salón, se puede ir adaptando hasta una casa donde el dormitorio y su relación con el baño son fundamentales. Entonces eso se visualiza muy rápidamente con la realidad virtual. Pero bueno, la realidad virtual o la simulación virtual también tiene otras ventajas, como por ejemplo
cambiar los colores de las paredes es muy fácil. Es decir, a las personas les pones las gafas y empiezas a evaluar con qué color se sienten más a gusto. Es decir, o el hilo musical. Es decir, sí, la realidad virtual permite una serie de avances importantes, sobre todo, claro, primero en un tiempo relativamente corto y luego sin un gran desembolso económico, porque saber cómo va a quedar tu casa o qué tienes que hacer para que tu casa se adapte es muy importante, o qué colores son los más bonitos, o cómo pueden funcionar las persianas a través de la voz, etcétera, ¿no? Claro, me voy a quedar con una reflexión que acabas de hacer que me parece muy importante, Santiago, porque cuando se proyecta una casa, habitualmente da la sensación de que se hace pensando solo en el presente, en las necesidades que la mayoría de familias jóvenes o con niños pequeños tienen cuando adquieren ese inmueble. Pero, como estamos viendo, nuestras necesidades van cambiando a lo largo de la vida. Nos preguntamos cómo desde el inicio pueden, si es posible, estar las viviendas preparadas para que en el futuro las casas sean adaptables a esas necesidades. ¿Qué deberían tener en cuenta los arquitectos para que ese espacio que habitamos sea más flexible? Bueno, gran pregunta y compleja, ¿no? Una de las cosas, o sea, la vivienda es la inversión por antonomasia de una pareja o de una persona. Es decir, se la compra con 30 años y prácticamente le dura 50 años o más. Entonces, claro, pero las necesidades de esa persona no son las mismas cuando está soltera, que cuando vive con una pareja, que cuando tiene hijos, que cuando los hijos se van, o cuando son ya mayores, o cuando vive la pareja ya mayor, o se muere una de las parejas. Es decir, cambia en la mayor inversión. Entonces, aquí volvemos un poco a lo mismo que he comentado antes. Es decir, uno de los retos a los que nos enfrentamos los arquitectos es cómo hacer viviendas que sean lo más flexibles posible para que evolucionen conforme las necesidades cambiantes de las personas que adquieren ese bien. Ese es uno de los retos a los que se enfrenta la profesión, todavía no resuelto. Es decir, efectivamente se construye como si la necesidad fuera fija en un momento determinado. Ese es otro de la visión de esta investigación. Es decir, este colectivo demanda claramente que la casa sea adaptable y se encuentra con que tiene una casa que no es adaptable. Entonces, en la medida que los hallazgos, las soluciones que nosotros estamos intentando alcanzar con esta investigación, al final son extrapolables al resto de la sociedad. Quiero pensar que algo está cambiando ya en las nuevas construcciones, pero sí que es cierto que en las viviendas más antiguas, Santiago, nos encontramos a menudo con diseños que incluyen largos pasillos, mucha luz artificial, pasos muy pequeños para acceder con una silla de ruedas o incluso con muletas, baños que están muy alejados de la zona de estar. Son elementos que a mí me da la sensación o que parece que van en contra no ya de una enfermedad como el Alzheimer, sino de la propia vejez incluso. Absolutamente, sí. Entonces, claro, hay que adaptar esas viviendas, hay que eliminar esos largos pasillos interminables y crear otro espacio mucho más saludable. Entonces, hay mucho por hacer. Nosotros nos planteamos y reclamamos, es decir, ahora mismo en la actualidad, por normativa, se reserva un 3%, un 4%. Cuando se hace una vivienda de promoción pública, es obligatorio reservar un 3, un 4% para personas con movilidad reducida. Eso es obligatorio ahora mismo, donde hay determinadas casas o viviendas pues que tienen determinadas dimensiones y tienen determinadas características. Y es un 3 o un 4%, depende del municipio. Claro, la pregunta que nosotros hacemos es ¿por qué no se reservan también un porcentaje de viviendas para personas con diversidad cognitiva? O parte de ese porcentaje sea destinado a personas con diversidad cognitiva. Esto ya se está haciendo en otros países. En Francia, por ejemplo, se reservan viviendas para personas diagnosticadas con Alzheimer. Entonces, claro, a la pregunta anterior, es decir, de cómo se puede adaptar una casa, cómo se puede... Claro, tenemos la dificultad de la casa que está recibida o que está heredada o que ya existe. Pero para ahí está la administración o el Estado, es decir, en prever determinadas casas que sean adaptables en un porcentaje de viviendas que estén diseñadas para ser adaptables. Claro, porque la terrible previsión que tenemos sobre el Alzheimer hoy en día nos dice que cada vez van a ser más
los ciudadanos que lo van a necesitar, ¿no? Sí, sí, para 2050 están previstos, sí, en España no sé si está previsto como 2 millones o 2,5 millones de personas con Alzheimer. Entonces sí, claro, es un problema que no es solamente médico, sino que es un problema social, económico, arquitectónico, urbanístico, sobre el que habría que tomar ya unas decisiones. Es decir, en Suecia se reservan, en Suecia hay en torno a 87.600 viviendas adaptadas y para el 2040 se prevé duplicar esa cantidad. En el Reino Unido se prevé hacer hasta 210.000 viviendas al año hasta 2037. Nosotros hemos estimado que en Andalucía harían falta para el 2030, que es pasado mañana, en torno a 42.000 viviendas para este colectivo de personas. Entonces, claro, eso no se hace de un día para otro, hay que meterlo en la normativa. O sea, lo mismo que está la normativa para personas con diversidad, Eso es. Con movilidad reducida. Problemas de movilidad. Claro, problemas de movilidad, habría que tomar decisiones al respecto. O sea, que no solamente el problema de adaptar una vivienda existente, se trata de crear un parque o de estimular un parque de viviendas que sean adaptables y que en su diseño desde el inicio se contemple esa posible adaptación. Vamos a ir un paso más allá todavía, porque ¿qué pasa cuando subimos hasta el nivel urbanístico? ¿Están preparadas las ciudades y ya no solamente, como estamos hablando, para el Alzheimer, sino incluso para la llegada de la vejez? ¿Tenemos adaptadas nuestras ciudades para lo que pasa a partir de cierta edad? No, hay mucha tarea por hacer. Hay proyectos de investigación en ese sentido para hacer ciudades neuroprotegidas. En concreto en Valencia hay un grupo de investigación que está trabajando en eso. Pero está todo por hacer respecto a esa previsión, a esa previsión del envejecimiento de la población. Aquí hay otro factor que hay que tener en cuenta, es decir, se considera que la tercera y la cuarta edad esto es un todo, es un conjunto, es decir, que a partir de los 65 años es un colectivo homogéneo y eso es un gran error. Uh-huh. Y no es así. Claro. Es decir, es un colectivo muy fraccionado, cada uno con características, con una multitud de colectivos a su vez, con multitud de características diferentes. Y entonces, eso el Reino Unido, por ejemplo, sí lo ha entendido y ha entendido que no todo el colectivo de la tercera edad es lo mismo. Hay personas que viven solas, independientes en su casa, hay personas que viven en cohousing, hay personas que necesitan vivir en una residencia, hay personas que son autónomas, etcétera. Entonces, entender o fraccionar o sectorizar a ese colectivo es muy importante para dar soluciones. ¿Puedes contarnos algún caso práctico de edificio público o privado aquí en España? Porque ya estamos viendo que fuera hay países que nos llevan bastante delantera, pero aquí en España, ¿puedes ponernos algún ejemplo de edificio público o privado que se haya adaptado para enfermos de Alzheimer? Sí, bueno, hay algunas residencias. Bueno, aquí cabe destacar la Fundación Reina Sofía de Madrid, que es un proyecto, que es un edificio muy interesante y que aúna no solamente la residencia para enfermos, personas con enfermedad de Alzheimer, sino también, bueno, laboratorios, centros de investigación, centros de día, centros terapéuticos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tuviera que poner un ejemplo, y de hecho lo pongo en las conferencias que damos y en los artículos que escribimos, el Fundación Reina Sofía, yo creo que es un ejemplo del que nos podemos sentir orgullosos en España, ¿no? Y bueno, y luego destacar el impulso que todas las AFAS, las asociaciones familiares de enfermos de Alzheimer, hacen por el bienestar de este colectivo, ¿no? De hecho, son los que llevan la iniciativa en España. O sea, a nivel público podíamos destacar la Fundación Reina Sofía, que con este edificio emblemático que tienen en Madrid, pero luego el empuje pues lo tienen estas asociaciones a través de la creación de los centros de día y los centros terapéuticos. Y lo que están y que son los que prácticamente los promotores de estas
de estos equipamientos, ¿no? Donde todavía la administración no ha entrado. Es decir, bueno, dan subvenciones para hacer centros de mayores, que las necesidades de una persona con Alzheimer no tienen nada que ver con la de un centro de mayor. Uh-huh. Entonces, sí, bueno. De nuevo, otra vez todos en el mismo saco. Claro. Santiago, ¿qué son las cajas de la memoria que se utilizan en algunos proyectos para la mejora de la habitabilidad? Ah, sí, eso... eso forma parte de la estimulación sensorial, de la adaptación de la casa. Son elementos, son pequeñas cajitas que se ponen a la entrada de alguna habitación con objetos personales de esa persona y que recuerda especialmente. Porque hay que tener en cuenta una cosa de la memoria, que es que recordamos lo que nos emociona. La memoria se va almacenando, entonces recordamos lo que nos emociona. Entonces, en esas cajas pues se ponen a lo mejor fotos de familiares o de los hijos cuando eran pequeños, o los patucos, o una muñeca, etcétera. Y eso ayuda a distinguir y a diferenciar cuál es la habitación de esa persona en concreto. Las cajas de la memoria se suelen usar en las residencias, donde hay distintas personas viviendo en un espacio, para que encuentren o distingan cuál es su habitación, la encuentren rápidamente. Santiago, creo que habéis desarrollado algún manual de buenas prácticas para la construcción, además de otros artículos. ¿A dónde pueden acudir los profesionales que quieran más información sobre este tipo de arquitectura, esta forma de proyectar, de diseñar? No, bueno, lo estamos desarrollando, sí, con la Universidad de Sevilla, un libro que se llamará Arquitectura para el Alzheimer. Se está cocinando editando. todavía. Sí, esperamos que salga a primeros del año que viene. Está se llama Arquitectura para el Alzheimer, directrices de diseño. Y entonces pretende ser una guía tanto pues para arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos y también promotores, inversores de estos centros, que muchas veces, que en algunos casos se hacen pues sin una consultoría, una asesoría especializada, creyendo que son residencias que son iguales a las de las personas de la tercera edad, ¿no? Esto es una idea que hemos repetido mucho en distintos episodios de este podcast, esa necesidad de que tanto las administraciones públicas como los promotores, inversores privados, etcétera, acudan a buscar ayuda a los profesionales adecuados para proyectar según qué espacio, ¿no? Esperaremos este libro con muchas ansias y con muchas ganas, y mientras sí que imagino que los profesionales pueden consultar en alguna de vuestras páginas web las distintas investigaciones, trabajos, artículos que vais haciendo. Sí, efectivamente, en la página del grupo pueden encontrar distinta información de artículos donde vamos publicando todos estos elementos que son necesarios, y también, se han hecho tesis doctorales donde ya se ha verificado, se ha validado todas estas soluciones. O sea que también, y esas tesis son públicas, se pueden descargar. Ahora mismo también estamos trabajando en un artículo que vamos a enviar en estos días a una revista también internacional de alto impacto, que habla de las residencias para personas con Alzheimer, que curiosamente nosotros hacemos, y se hace ahí una reflexión. Ahora, después de la pandemia, se ha oído que las residencias para la tercera edad tienen que ser pequeños núcleos habitacionales con 9, 10 pequeños apartamentos, 10 personas viviendo en algo que asemeja como una vivienda convencional, y que las residencias son grupos de estas unidades habitacionales. Esto se está oyendo mucho desde la pandemia. Bueno, esto es un ejemplo más. Pues esta tipología de residencia para enfermos de Alzheimer se viene haciendo desde hace 40 años. Es decir, y de esta tipología, es decir, de pequeñas unidades de 10 personas que conviven en una cosa que es como una vivienda, pero que además tiene servicios asistenciales, y eso se ha extrapolado. O sea, son tantas las ventajas que tiene este tipo de residencias que no tienen muchos residentes, como tienen 72, 100, como mucho 100 residentes, divididos en grupos esos de 10, cada uno en una vivienda, unidad, en contacto con el exterior, donde puedan salir de una forma a tomar el sol, etcétera, donde hayan interacciones sociales, no solamente con otras personas, sino también con la familia, etcétera. Este modelo es un modelo que se salió
precisamente para el colectivo de personas con enfermedad de Alzheimer y que se ha extrapolado al resto de la sociedad. Ahora yo escuchábamos a políticos, etcétera, hablar de cuál es el modelo de residencia actual. Pues este modelo de residencia actual viene de las residencias para enfermos de Alzheimer. Entonces, en ese sentido, sí, yo animaría también efectivamente a que acudan, a que los inversores, los promotores, las administraciones, a técnicos que estén formados en la materia. Es decir, no solamente un arquitecto, es necesario que estén formados en esta materia para que la residencia funcione lo mejor posible, ¿no? Santiago, desde tu experiencia, ¿puede ser que a veces nos paremos solo en la parte utilitaria y nos olvidemos de humanizar el entorno? Claro, sí. Una de las características que nosotros hacemos con nuestras investigaciones es que nuestras investigaciones son, o intentamos que sean holísticas, es decir, centradas en la persona, centradas en las necesidades de las personas. Cuando nosotros decimos que nos interesa saber cómo el enfermo con demencia de Alzheimer percibe el espacio, quiere decir que nos interesa particularmente cómo lo siente, cómo lo percibe. Entonces, en ese sentido, hacemos esas investigaciones a través de cuestionarios, encuestas, de registros neurofisiológicos, teniendo en cuenta, obviamente, y aquí la relación con los médicos es fundamental, todos los aspectos éticos necesarios, es decir, la aprobación ética necesaria en todos los ensayos. Es decir, que nuestra investigación, a pesar de ser arquitectos, y eso es una novedad en esta investigación, es decir, desde el punto de vista arquitectónico, los arquitectos investigábamos los espacios, pero no tanto desde el punto de vista de cómo lo percibe la persona. En el momento de que nos ponemos a la persona como centro y entender cuáles son sus necesidades y sus requerimientos, desde ese punto de vista entendemos que la respuesta o las soluciones serán mucho más adecuadas a lo que él está pidiendo, o él o ella está pidiendo. Pues ojalá que cada día sean más los que amplíen su mirada, los que echen la vista hacia adelante para planificar para la memoria. Gracias, Santiago, por asomarte hoy a nuestro abrigo y gracias sobre todo por el importantísimo trabajo que estáis llevando a cabo. Bueno, gracias a vosotros por darnos eco y por darnos esta oportunidad de participar en este podcast tan interesante. Y a ti que nos escuchas, gracias por tu tiempo. Tienes más información sobre arquitectura y diseño en las redes sociales de Giveyer Home Experience y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio del Abrigo. Hasta entonces.